sustituirá monumento de Cristóbal Colón en Reforma. Una nueva caravana migrante avanza desde Chiapas hacia Estados Unidos. Pide Iglesia a Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar a fondo interrupción legal del embarazo. Guardia Nacional reparte despensas para damnificados por Grace en Veracruz. En Chihuahua, enfermedad transmitida por garrapatas deja 13 muertos, 6 eran niños. Desclasificar documentos de la investigación sobre el 11S. Garavito o la bestia, el violador y asesino de casi 200 niños en Colombia. Tendría la posibilidad de salir de prisión. Los deportes, espectáculos y mucho más en el Semanario Noticias. Acompáñenos. Esto es el Semanario Noticias con Alan García. ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañen en una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García y vámonos directo a la información que le tenemos preparada. En Reforma, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, una vez que fue retirada esta estatua de Cristóbal Colón, en su lugar será puesta una estatua de una mujer indígena. Nuestro compañero José Antonio Azuara con los detalles. Estatua de mujer indígena sustituirá monumento a Cristóbal Colón en Reforma. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que se colocará una escultura para reconocer a la mujer indígena en la Glorieta de Colón, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, que estará hecha por el escultor Pedro Reyes. Mientras tanto, el monumento a Cristóbal Colón se trasladará al Parque América, ubicada en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Durante la inauguración de la segunda etapa del Parque Cantera, se explicó que la decisión viene tras un punto de acuerdo que realizaron senadores de la República, entre ellas Jesús Rodríguez, para que se hiciera este cambio para reconocer a la mujer indígena. Mencionó que con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Glorieta de Colón, muy pronto, el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, es el gran reconocimiento de los 500 años de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro país. A ellas nos debemos y por eso estamos en que esta es la historia de nuestro país y nuestra patria. Aclaró que se reconoce también a Cristóbal Colón, pero hay dos visiones. Una es el descubrimiento de América, que es de Europa, y la otra es que en realidad llegó un europeo que hizo un encuentro entre dos lugares y posteriormente surgió la conquista. Por su parte, el escultor Pedro Reyes comentó que la escultura se llama Tlayi, que significa tierra en náhuatl, y que representará a la mujer. Todos venimos de la tierra y todos volvemos a ella, y es la tierra que debe estar en nuestra mente y no solo en el pasado. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. Nuestro compañero Mario Echeverría nos da a conocer que el ejército mexicano ha iniciado ya con los apoyos en la zona norte del estado de Veracruz, que fue impactada por este huracán Grace y donde dejó muchos daños en la zona norte del estado de Veracruz, en municipios como Papantla, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, Cazones y toda esa zona que comprende la zona norte del estado de Veracruz. Bueno, pues el ejército, a 2 semanas de haberse presentado, ha iniciado ya con la entrega de materiales y de despensas a la ciudadanía. 2 helicópteros de la Guardia Nacional fueron empleados para la entrega de despensas para diversos poblados del municipio de Texcatepec, en Veracruz, afectadas por el paso del huracán Grace, según la información difundida por la corporación. De acuerdo con la vocería, se continuará aplicando el plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia, Plan GNA, en Veracruz, y con ello la distribución de despensas a damnificados afectados por las inundaciones, sin precisar la cantidad. Según la información difundida, las 2 aeronaves despegaron desde Poza Rica con destino a las comunidades afectadas de Texcatepec, región afectada desde el 21 de agosto por el huracán categoría 3. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. Cada vez han sido más frecuentes las caravanas con inmigrantes que se trasladan por todo el territorio mexicano. En esta ocasión se está preparando una más desde la ciudad de Chiapas. Vamos con los detalles. Una nueva caravana migrante avanza desde Chiapas hacia Estados Unidos. Es la 4ª caravana en una semana que emprende el viaje hacia Estados Unidos. Una nueva caravana de unos 300 migrantes, la mayoría centroamericanos, partió este sábado desde Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos, en busca del sueño americano. El grupo, integrado fundamentalmente por salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, además de algunos haitianos y venezolanos, salió a pie de Tapachula,
donde pernoctaron para luego tomar la carretera costera de Tapachula, Mazatlán, cargando a niños en brazos, maletas y botellas de agua. El nuevo grupo de inmigrantes decidió salir de Tapachula, que es un poblado fronterizo con Guatemala, al acusar a las autoridades mexicanas de no entregarles documentos migratorios para permanecer en el país legalmente. El gobierno de México ha insistido, sin embargo, en que mantendrá su política de contención de migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará una carta a su par estadounidense John Biden para reiterar su propuesta de otorgar visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos y atacar de raíz la migración irregular. Los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Tras el acceso del demócrata Biden a la Casa Blanca, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México, muchos de ellos menores de edad. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. En el estado de Chihuahua ya han sido 13 las personas fallecidas por una enfermedad transmitida por garrapatas. Así es, como usted lo escucha, son las garrapatas las que transmiten esta enfermedad y ya lleva 13 personas fallecidas, de las cuales 6 son menores de edad. Vamos a la información. En Chihuahua, 13 personas murieron tras contagiarse de riquetsiosis, una enfermedad transmitida por las garrapatas, mientras que al menos 113 probables casos de contagiados se han registrado en el estado, informó Verónica Salazar, coordinadora del programa Zoonosis de la Secretaría de Salud. La especialista dijo que esta enfermedad es producida por la bacteria Rickettsia, que puede ser transmitida cuando parásitos se alimentan de sangre de personas o animales. De los 113 de los casos, 53 se presentaron en Ciudad Juárez, 46 en la capital de la entidad, 3 en Aquiles Cerdán y 3 en Meoqui. En los municipios de Huachochi, Madera, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Buenaventura, Bocoina y Aldama se presentó un caso. 5 de los fallecimientos sucedieron en Juárez y 8 en la ciudad de Chihuahua. 6 de los muertos eran niños menores de 5 años. Para el Semanario Noticias, Mario Echeverría. La iglesia ha sido quien durante muchos años ha estado en contra de la interrupción del embarazo. En este caso ya son varios los estados en la República Mexicana donde se ha aprobado que se realice esta interrupción legal del embarazo hasta ciertas semanas. Pero la iglesia está pidiendo nuevamente al estado que analice esta situación. Pide Iglesia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar a fondo interrupción legal del embarazo. A través de su editorial del semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica Mexicana exhortó este domingo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar un análisis de calidad en 2 proyectos en materia de derechos humanos que debatirá esta semana. La Grey Católica indicó además que los proyectos de sentencias sobre acciones de inconstitucionalidad que tiene que ver con la protección a la vida humana. En términos generales, de aprobarse el proyecto en ese estado, se podría abortar durante los 9 meses del embarazo. Y es que el primer proyecto tiene su origen en el estado de Coahuila, mientras que la otra acción tiene su origen en Sinaloa. Ante ello, la Iglesia mexicana lanzó su petición al alto tribunal, exhortando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realicen un análisis de calidad en materia de derechos humanos. La arquidiócesis recordó que el máximo tribunal del país debe garantizar la libre configuración de los estados de la República Mexicana y la única limitante existente es cuando una ley local va en contra de un precepto constitucional. Los proyectos no pueden demostrar que se esté violando alguno de estos 2 preceptos, el constitucional o el de derechos humanos, por lo que recurren a la mención de falsos derechos reproductivos sin sustento que incluyen al aborto como un servicio de planificación familiar. Informó para el Semanario Noticias José Antonio Azuara. El presidente Joe Biden ha ordenado a las autoridades de su país desclasificar archivos, documentos y todas aquellas cosas que han sido ocultas hasta el día de hoy de los hechos ocurridos aquel 11 de septiembre de 2001, ya a casi 20 años, a unos días de cumplir 20 años de esta tragedia, pues el presidente de los Estados Unidos ha ordenado desclasificar estos documentos, por lo que dentro de muy pronto lograremos saber cosas que hasta el momento se han ocultado. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ordenó desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Biden firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia y a otras agencias gubernamentales revisar los documentos con el objetivo de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, los publique durante los próximos 6 meses. El anuncio llega a pocos días de que se cumplan los 20 años de esos ataques orquestados por la organización terrorista
terrorista Al Qaeda y en la que murieron cerca de 3,000 personas, informó Román Gustavo. Uno de los violadores más conocidos en el mundo es Garavito, o comúnmente llamado La Bestia, quien en Colombia es acusado de haber violado a casi 200 niños. Esta persona estaría en posibilidad de obtener su libertad. Vamos con la información. Luisao Garavito suena a miedo en Colombia, a terror, a homicidios y violación de niños. No en vano, uno de sus alias es La Bestia. Se encargó de sembrar el horror en al menos 11 de los 32 departamentos del país, asesinando a 186 niños, incluyendo 2 asesinatos en Ecuador, y violando a 200, según él mismo confesó en 1999, antes de ser condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Ahora su nombre regresa como una vieja pesadilla, pues tendrá la posibilidad de salir de prisión por el tiempo al que fue condenado y las rebajas que ha conseguido por colaborar con la policía al decir dónde se encontraron algunos cuerpos y por buena conducta en el penal, informó Román Gustavo. En el Semanario Noticias, en una ocasión hace un par de meses, le dimos a conocer que Grecia había endurecido su situación migratoria, que ya no permitía que personas de otros países fueran asilados políticos por ellos. En esta ocasión están endureciendo aún más las medidas migratorias, así es que ya no va a ser tan fácil a las personas hacerse de la protección que ofrecía este país. Vamos a la información con Román Gustavo. El Parlamento griego aprobó una nueva ley sobre migración, la tercera en los 2 años de gobierno conservador, que facilita las deportaciones, penaliza las operaciones de rescate de ONG en el mar y facilita los permisos de residencia para nómadas digitales. La ley fue aprobada con los votos de la Nueva Democracia, que dispone de mayoría absoluta en el Parlamento, donde no quieren que Grecia vuelva a ser como en el periodo 2015-2019, siendo la puerta de entrada a Europa para migrantes ilegales, informó Román Gustavo. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en una emisión más del Semanario Noticias. Mi nombre es Alan García y en este momento están apareciendo en su pantalla el medio de contacto para que si tiene alguna información que quiera que se dé a conocer, la cobertura de algún evento o lo que usted quiera que se aborde en el Semanario Noticias, es tiempo que nos mande un correo y con gusto le daremos seguimiento. Nos vemos en la próxima. Esto es el Semanario Noticias con Alan García.